Bueno, y ahora empezamos con la segunda parte. Yo tengo el honor de presentar al doctor Mario Céntola, que va a disertar sobre primer trimestre, el momento oportuno. El doctor Céntola es especialista en obstetricia y ecografía, es un referente en la zona sur del Gran Buenos Aires en todo lo que es ecografía en los 3 trimestres. Está formado en medicina fetal en SAUN, el Hospital Austral y la Clínica Barcelona, y tiene una certificación de la Fetal Medicine Foundation. Sin más preámbulos, el doctor comienza con la charla. Muchas gracias. Sí. Bueno, hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad que... ¿Ahí? ¿Se escucha? Bueno, buen día. Ahí. Muchas gracias por estar acá, por la invitación. Tanta gente conocida y los que no. Y es el segundo año que estoy en las jornadas. Bueno, la verdad que muy contento. Vamos a hablar de ecografía primer trimestre. Y le pusimos el título El momento oportuno, para que se nos prenda la lamparita y nos demos cuenta que es el momento oportuno. Siempre actualmente buscamos en la inteligencia artificial, bueno, a ver qué nos dice de que es una oportunidad. Y entonces nos dice que es el momento favorable o circunstancia favorable que nos permite realizar algo, en donde se da una coincidencia de condiciones adecuadas y nuestra disposición para obtener un beneficio. Bueno. Bueno, seguramente todos conocemos al profesor Nicolaides. A partir del año 95, cuando creó la Fundación de Medicina Fetal, bueno, fue una revolución para todos nosotros de la manera de ver el embarazo, y fue el que propuso este cambio fundamental en donde nos enseñó que todo lo que ocurre al principio y no como hasta ese momento se hacían las etapas últimas del embarazo. Todas las sociedades más importantes están de acuerdo con estos controles que deben hacerse y más o menos entre todas coinciden, y la suma de todas esas directivas en general las tenemos en ISUOG, en donde podemos consultar y ver todo lo referente a todas las guías para todos los momentos del embarazo. ¿Qué tenemos que ver en el primer trimestre? Estos puntos son los que vamos a tener como tarea cada vez que tengamos que analizar un embarazo en el primer trimestre. Confirmar la presencia del embarazo, su viabilidad, el número de fetos, en caso de que sea más de uno, corionicidad, asignar la edad gestacional, detectar anomalías congénitas, riesgo de aneuploidía y riesgo de preeclampsia y RC. Todo lo que hablamos recién ya lo habíamos visto hace tiempo, entonces podemos distinguir dos momentos para hacer la ecografía del primer trimestre. Precoz, entre 6 y 10 semanas, y tardía. Y acá lo que hablábamos recién, cada vez nos piden más ecografías bien precoces, hasta de 5 y 6 semanas, en donde tenemos que ver embriones muy chiquititos y con eso manejarlos. Y entonces, en ese momento podemos tener estos 3 puntos fundamentales. Determinar la edad gestacional, la viabilidad y el número de embriones. La edad gestacional, como decía el doctor
Lagos es fundamental saberla y de acuerdo con él en tolerancia cero, ya que con eso vamos a hacer la datación, planificación de estudios y la fecha probable de término del embarazo. En este estudio, que es bastante actual, del año 2019, se analizaron 600.000 ciclos menstruales. 2/3 de los ciclos se vieron que tenían variaciones entre 25 y 31 días. Así que ahí ya tenemos una variación importante si tomamos como fecha para datar la gestación, la última menstruación. De por sí, naturalmente, ya lo tenemos. Y en el tercio restante, la variación todavía es mucho más, en más de lo que dijimos de 25 y 31 días. Y el 75% de esas variables se da en mayor de 31 días. Así que todos esos embarazos datados por fecha de última menstruación, sí, nos va a dar como consecuencias embriones más chiquitos, los cuales tenemos el peligro de catalogarlos después como restricciones de crecimiento y patología que no tienen en realidad. Así que, de acuerdo con el doctor que decía, la fecha del embarazo sí es posible hacerla por el estudio ecográfico. Y en cuanto a las semanas, para saber cuándo es más confiable, esa es la cronología en la ecografía. A las 4 semanas, un saquito, a las 5 semanas, el saco gestacional y el saco vitelino, y a las 6 semanas recién vemos el embrión. Por eso es que, también como decía Débora, el embrión de 6 semanas no es muy confiable para su medición, porque es muy chiquitito, 3-4 milímetros, y depende del equipo y la paciente, vamos a tener una visión no muy buena. Sin embargo, después, más adelante, entre 8 y 9 semanas, ya tenemos un embrión completo y lo podemos medir con bastante certeza. O sea que ese sería, como decíamos antes, el mejor momento para datar la gestación. La viabilidad. La viabilidad depende de lo que vimos recién, la presencia de saco gestacional, de saco vitelino y el embrión. Y la frecuencia cardíaca. Fíjense, más o menos a grandes rasgos, como para tener idea en el momento que lo vemos, un feto de 6 semanas más o menos tiene el doble en frecuencia cardíaca, 120 y así en todas las semanas, 140, 168. O sea que no necesitamos demasiado, con un solo vistazo ya sabemos si está con la frecuencia cardíaca adecuada. En relación a los parámetros de mal pronóstico, hacer una ecografía entre 6 y 7 semanas vamos a tener una tasa de pérdida entre 9 y 16%, que se disminuye mucho a las 10 semanas con solo el 1%. También para tenerlo bien presente esas cifras. Número cuando tenemos más de un embrión. Es el momento adecuado, esto nos dice ISUOG, que es como mandatorio en ese momento hacer el diagnóstico de corionicidad y amionicidad, porque ya sabemos todos la gran diferencia que hay de pronóstico entre un embarazo monocorial y bicorial. La típica imagen, que en estas semanas es muy fácil de ver, el signo de lambda en los bicoriales y el signo de la T en los monocoriales. Vamos a la ecografía del primer trimestre entre 11 y 14 semanas. Vamos a tener 3 capítulos importantes. Morfología fetal, tamizaje de cromosomopatías, tamizaje de riesgo de preeclampsia y R6. Vamos con la morfología fetal. Cuando hacemos una ecografía de primer trimestre, nomás en la primera visión, si tenemos la técnica adecuada de tener un corte sagital y una ampliación de la imagen, como debe ser, ya en esa sola visión podemos ver varias cosas, como es la columna
el perfil del abdomen, del tórax, el hueso nasal, la calota, la vejiga, seguramente el estómago, el corazón latiendo. Que después lo vamos a ir viendo parte por parte. Pero ya en la primera visión del feto vamos a poder tener una idea de cómo está. Esta es una publicación de hace poquito de un hospital chino, donde ellos van más allá. Con sola esa visión del embrión, miren todo lo que podemos hacer. En el trabajo está especificado cada parte. Pero si uno tiene el entrenamiento y el conocimiento con este corte del embrión, podemos ir descartando y mirando toda esta patología, que bueno, no nos vamos a detener ahora en esto porque sería muy, muy largo. Por supuesto, a veces nos llegan estos estudios, ¿no? Que pretende ser un estudio de primer trimestre. Ese es el CRL, se supone, y esto es la translucencia nucal. Entonces, bueno, así nos va a mirar y a la señora le decimos guárdelo ahí en el tachito al estudio y no nos sirve. La anatomía, hoy en día tendríamos que hacer un estudio donde podamos ver todo esto. Primero, bueno, el corte, como dijimos, sagital, donde también podemos medir la longitud o la cabeza, la placenta con la inserción del cordón umbilical, en caso de que sea gemelares, definir su corionicidad. Esto es la cabeza, el típico corte de alas de mariposa. El corte que es más bajo, donde hoy podemos ver el acueducto de Silvio y la tela coroidea. Bueno, hay que tratar de buscarlo, todo esto. Por supuesto, no siempre lo podemos ver. El perfil de la cara, toda la calota, la translucencia nucal, el hueso nasal y las estructuras intracraneanas. Esto es un corte coronal de la cara, donde tenemos los cristalinos, los maxilares y el triángulo nasal. Seguimos con los cortes, bajando el corazón. La posición del corazón, si hay cardiomegalia, y con el color, por lo menos, la verificación de las 4 cavidades y de la salida de pulmonar y aorta. En el abdomen, la cámara gástrica, su ubicación, la salida del cordón umbilical, y con el color, la vejiga y las arterias umbilicales. Podemos ver a veces, o casi siempre, el tubérculo, aunque no hay que confirmarlo, en este caso aparentemente es masculino. La columna, las imágenes renales, un corte longitudinal, y los miembros sí que los podemos ver si nos miramos con detención todos sus huesos, manos y pies. Por supuesto, esto depende mucho de la paciente, de la edad gestacional, del equipo con que trabajemos, un montón de variables que a veces nos permiten hacerlo así idealmente y otras veces no. Y claro, todos sabemos que las fotos en todos lados publicadas son de las pacientes que tienen las mejores condiciones, ¿no? De hecho, en la práctica no siempre podemos hacer eso. Un capítulo separadito para la translucencia intracraneana, que es re importante para el diagnóstico de malformaciones del sistema nervioso, sobre todo como signo precoz de efecto del tubo neural. Bueno, se ve esta imagen donde tenemos los tálamos, el tronco encefálico, el cuarto ventrículo, el plexo coroide y la cisterna magna, ¿no? Esa es una visión de lo normal. Bueno, sería otro capítulo explicar todos los cambios que podemos tener. Esto sí es importante, un trabajo de Singelaki con Nicolaides, sobre muchos embarazos, creo que fueron 44.000, y donde se pudieron diagnosticar la patología en el primer trimestre. Esto sí o sí obligación de verlo, 100%, acrania, holoprosencefalia, gastrosquicia, encefaloceles, megavejiga,
yo he visto translucencia nucal en fetos con acrania, o sea que, bueno, medio complicado medir una translucencia en feto. Hoy en día podemos ver también defectos cardíacos, anomalías de extremidades, por supuesto, una hernia fragmática, y estos, la verdad, son bastante difíciles de ver. La espina bífida no tanto, ya con los equipos ahora se podría ver algún signo. Bueno, acá está el detalle de todas las patologías y algunas, como vemos, 100%, la acrania, la holoprosencefalia, gastrosquisis, onfalocele y estas también, imposible no verla, la anomalía Boystad, defectos múltiples y defectos locales. Bueno, sacando la parte anatómica, pasemos a tamizaje de riesgo de cromosomopatías. Un poquito de historia. En los años 70 todos sabemos que la estimación del riesgo de cromosomopatías era solo por la edad materna, y entonces la detección era muy baja, nada más que guiados por la edad de más de 35 años. En los años 80 se le suma a la edad materna todo el laboratorio, que termina siendo fracción beta HCG, alfa-fetoproteína, estriol, inhibinada. Con eso llegábamos a un diagnóstico de 71%. En los años 90, y a partir de Nicolaides, bueno, tenemos estandarizado entonces la translucencia nucal, y PAPA y FRI-beta. Con eso sube un montón el diagnóstico de riesgo de cromosomopatías, llegando mayor de 90%. Y en los años después del 2000 se le agrega además los elementos o los marcadores de contingencia, que se le dicen, que son el ductus y la regurgitación de la glándula, de la tricúspide. Bueno, todo esto que hemos visto hasta ahora lo podemos encontrar fundamentalmente, bueno, en la página de la Fetal Medicine Foundation. Tenemos que saber que podemos, perdón, sí. Sí. No, de nada. Tenemos en la página de ellos todo lo que es el aprendizaje, la certificación, la educación, los trabajos y las calculadoras. Uno tendría que poder hacerlo, aunque sea por curiosidad, mirar la página, entrar a todos estos lugares y ver todo lo rico que es y todo lo que nos ofrece la página de la Fetal. Y aunque no hagamos por ahí todos los cursos y la certificación, tenemos que saber que existen calculadoras abiertas y que se puede entrar cualquiera. La cuestión, bueno, es usarla por ahí con responsabilidad. Por supuesto, están puestas para la gente que sabe lo que tiene que medir y hacer, ¿no? Si vamos un poquito más allá y hacemos la certificación, vamos a poder tener el software que nos da la Fetal, que nos pide aprobar los cursos y mandar las imágenes, y de esta manera podemos ser auditados y podemos saber con certeza si trabajamos bien. Existe también, como decía el doctor, el Fetal Test, que es en España, y que también tiene mucho valor y que tiene todos los ítems que tenemos que saber para hacer el primer trimestre, más todo lo demás que es del resto del embarazo. Así que no existe una sola posibilidad. La cuestión es que lo hagamos bien, nada más. Bueno, para tener un buen rendimiento en el diagnóstico del riesgo de cromosomopatías, tenemos que hacer lo que decíamos hoy, la visión del feto y la medición
que tendría que ser idealmente en esta posición, sagital. Acá le vemos la calota, la nariz, la mandíbula y los genitales. La columna en una posición neutra, que no esté ni hiper extendido ni flexionado, que podamos ver un poquito de líquido entre el mentón y el tórax. Por supuesto, no siempre se nos da, pero bueno, tendríamos que intentar siempre esa posición. Acá empezamos entonces con el elemento más conocido y más importante, que es la translucencia nucal. Esta es una foto también ideal de un plano de translucencia nucal, que es el mismo, un plano sagital estricto, con todas las estructuras cerebrales, el hueso nasal, las mandíbulas, una posición neutra y la medición con los calipers sobre la translucencia nucal, sobre la piel y sobre la cola. No solo sirve esto conocerlo para el que lo hace, quizá lo más importante es para el que recibe los estudios, porque como veíamos ese que les mostré antes, era un poco bastante diferente con esto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un buen estudio, podemos confiar en lo que vamos a tener como resultado. Si no está hecho con estas condiciones, la verdad son estudios que no tendríamos que tener muy en cuenta. Bueno, lo mismo, el segundo marcador es el hueso nasal. Vean ustedes el tamaño de la imagen que tenemos que tener para poder ver bien estas imágenes. El hueso nasal es este, hay 3 líneas, la punta de la nariz, la piel y el hueso nasal. El ductus venoso, otro de los marcadores, el ductus venoso, sabemos que es un vaso venoso que llega al seno venoso antes de entrar a la aurícula derecha, y es el primer vaso que se altera cuando hay hipoxia y en otra situación. El 80% de los fetos con trisomía 21 tiene alterado el ductus venoso. Así que nos sirve, hay quien lo hace solo para determinar si cuando el riesgo está borderline o cerca del riesgo alto, para ver si esto nos aporta entonces un dato mayor en cuanto a la decisión de que sea un alto riesgo. Esta es la típica onda del ductus venoso. Acá tenemos el feto, que pues en posición sagital, el ductus venoso es un vaso antes de entrar al corazón, que tiene aliasing, se debe tomar de esta manera. Bueno, tiene todas sus características técnicas que tenemos que saber, que lo aprendemos cuando hacemos los cursos en la fetal. Esta es la onda normal, esta es patológica, es la onda A de sístole auricular que se pone inversa cuando hay una alteración en el trazado. El flujo tricuspidio también es un marcador de trisomía y de otras patologías que podemos investigar. Esto es el caliper situado justo sobre la válvula tricuspide, ¿no? Vamos rápido con esto porque no. La onda que vamos a tener es la onda del vaciado auricular y luego la sístole. En estos casos, como la válvula no funciona bien, la sístole aumenta el reflujo y la velocidad por segundo del reflujo se aumenta. Este es uno normal, esto es uno patológico. Este cuadrito está muy bien para tenerlo en la mente o para tenerlo donde uno hace los estudios, porque a veces se tiene una idea poco clara de cómo la translucencia nucal nos modifica el pronóstico. Fíjense que en un percentilo menor al 95, que son 3 milímetros de translucencia, solo el 2 por 1000 de los fetos
van a tener anomalías cromosómicas. Y el 97 van a ser sanos. Digo esto porque a veces con un aumento muy pequeño de la translucencia se produce una gran alarma en el médico y en la paciente sobre que ese bebé seguramente tiene algún problema cromosómico y en realidad es muy bajo. Recién en el percentilo 99, que es 3,5, vamos a tener un 3,7%, 93% de los fetos son normales, y de ahí en más sí, llegando a 5, 6, 50% pueden tener anomalías cromosómicas y aumenta mucho la mortalidad y el recién nacido sano. Estas son otras causas, porque hay muchas causas de TN aumentada: cardiopatías, hernia diafragmática, displasias esqueléticas, infecciones, hiperplasia, Noonan y Robert, defectos del aparato tóraco-abdominal, enfermedades metabólicas y escoliosis. Algunas las vamos a ver en el scan anatómico del primer trimestre y otras tendremos que investigarlas después. Bueno, vamos al tercer punto, que es tamizaje del riesgo de preeclampsia. Esta es una comunicación de la OMS de este año, donde nos dice la preeclampsia es una entidad del embarazo que se da entre el 2 y el 8% de los embarazos, pero es responsable de 46.000 muertes maternas y 500.000 muertes fetales. El 10% de las muertes en Asia y en África es por preeclampsia y el 25%, yo no sabía, lo vi cuando hice esto, en América Latina, o sea que es altísimo. Y no solo es el problema de las muertes. Las mujeres con preeclampsia tienen el doble de riesgo en su vida de tener enfermedad cardiovascular en sus manifestaciones, hipertensión coronaria, infarto de miocardio y muerte por enfermedad cardiovascular. Y los fetos desde ya tienen el doble riesgo de parálisis cerebral, prematurez debido a restricción de crecimiento o ambos, y cuando son niños o adultos jóvenes, hipertensión y diabetes y toda la enfermedad metabólica. O sea que, como dice un amigo nuestro, chiquito pero sanito no es. Bueno, listo, ya termino. Bueno, resumido así, y este es el algoritmo de la FMF, y en una sola diapo, ¿cómo hacemos la predicción de la preeclampsia? Los factores de riesgo maternos, todos estos, que bueno, no vamos a ir sobre cada uno, pero es la edad de la paciente, el índice de masa corporal, la raza, su historia previa, la historia familiar, la concepción por infertilidad, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes. Re importante saber esto: la presión arterial media, el Doppler de arterias uterinas y el laboratorio. Si usamos este algoritmo, vamos a poder diagnosticar el 90% o detectar el 90% de las preeclampsias menos de 34 semanas, el 75 menos de 37 semanas, 33 a 37 semanas, y las de término 47%. La presión arterial media tiene su forma de controlarla, tiene que estar la paciente en reposo unos minutos. Nosotros generalmente la hacemos después de hacer la ecografía, cuando ya estuvo recostada y relajada. Se toma con 2 tensiómetros, que tienen que ser de los homologados por ellos. Se toma 2 veces de cada uno y se saca la tensión arterial media, que el programa y el software de la fetal lo saca automáticamente. Tiene mayor importancia la presión arterial media elevada en la preeclampsia precoz. IP de arterias uterinas. Las arterias uterinas, bueno, la técnica es bastante sencilla. Se toma en la parte más distal, cercana al cuello del útero, en los laterales en forma oblicua. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, la velocidad tiene que ser mayor de 60 centímetros, si no estamos insonando una arcuata, que por supuesto las arcuatas tienen
el índice de pulsatividad bastante menor. Y se toma el índice, el IP medio, el índice de pulsatividad, pero promedio entre las dos. También muchas veces vemos pacientes que dicen, me dijeron que tengo una arteria tapada, y en realidad el IP medio está normal. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. La otra cuestión que me parece importante con el índice de pulsatividad de las arterias uterinas es que hay pedidos también habitualmente de translucencia nucal con Doppler arterias uterinas. Las Doppler arterias uterinas tienen percentilos de medición. En el primer trimestre el percentilo 95 es 2,5, pero hay pacientes que tienen dentro de lo normal el IP y por factores maternos o por el laboratorio, igual el riesgo de preeclampsia es elevado. O sea que siempre el índice de pulsatividad tendría que estar en el contexto y formando parte de un riesgo de preeclampsia con todos los demás, ¿no? Eso lo podemos hacer si tenemos el programa, si no, no se puede hacer. Bueno, esta es una arteria uterina normal. Entonces, como vemos, tienen en esta la velocidad cerca de 75, está bien tomada, sirve para hacerlo. Factor de crecimiento placentario, bueno, hablamos rápido de esto, de los factores del laboratorio, es sintetizado por la placenta y en embarazos que tienen riesgo de preeclampsia está disminuido. PAPA también, que es la proteína A asociada al embarazo, está disminuida en trisomías 21, 18 y 13, o sea que nos sirve para las dos cosas, y disminuida en preeclampsia. No dice ahí, la que mejor rendimiento nos da para el diagnóstico de preeclampsia es el factor de crecimiento placentario. Pero lo más importante que tenemos que hacer con todo esto que vimos es identificar a las pacientes que tienen el riesgo aumentado de preeclampsia, y poder, por suerte hoy tenemos medicación para eso, que es la aspirina, 150 miligramos a la noche, disminuye en 60% el riesgo de preeclampsia. Tengamos en cuenta esta tablita y hagamos lo que podamos. Fíjense que por factores maternos, 58, 50 y 38, y si nomás le tomamos la presión, y si tenemos un ecógrafo para medir arterias uterinas, 80, 70, 40. Porque a veces no vamos a tener, o en muy pocos lados hay laboratorio, que sería lo ideal. Pero con solo esto, que es unos minutos más de nuestro estudio, mejoramos un montón el diagnóstico. Como dijimos, ¿hacia dónde vamos? A reconocer las pacientes que son de riesgo y a partir del estudio ASPRE, 27.000 embarazos y que lo hicieron también en un montón de centros, bueno, nos dieron la aspirina como bastante solución para estos problemas. Disminuye el 62% de la incidencia en la preeclampsia pretérmino, que es la más grave, y 82% antes de la semana 34. Sí, es la última. Esta es algo que nos dijo Gratacós en Chile cuando estuvo, creo que fue el año pasado o el anterior, hacer asesoramiento de riesgo de preeclampsia es obligatorio, no un lujo, y si no lo hacemos es cometer negligencia. Bastante fuerte, pero es la realidad. Como resumen entonces, el momento más oportuno quiere decir saber la edad gestacional, poder ver la morfología fetal, riesgo de aneuploidías, riesgo de preeclampsia y RCIU, hagamos lo que podamos, ecografía, Doppler, TA, si tenemos laboratorio mejor, y todo esto nos lleva a cambiar la evolución patológica de la gestación. Y les muestro la fachada de mi hospital, donde varios de acá estuvimos, donde estuve toda mi vida hospitalaria, donde pude formarme,
y poner en práctica todo esto. Gracias. Genial, doctor Mario, mil gracias.